Ese es nuestro grito de combate para la batalla por la paz, por el amor, por el futuro, por nuestras hijas y por nuestros hijos que inicia el día de mañana. Vamos con nuestro amor intacto a la conquista de la verdad, a la conquista del futuro, a mantener esta patria intacta de tantos ataques y de tantas agresiones. Hoy, en este su programa, La Política en el Diván, cuando son las 10:02 en punto de la noche de este día jueves 12 de noviembre, queremos compartir con ustedes, así como en otros programas hemos hablado de los elementos de la guerra psicológica y cómo es inyectada a través de las manipulaciones mediáticas de grandes corporaciones opináticas universales que tienen su correlato en lacayos aquí en Venezuela, así como hemos visto cómo el caldo de cultivo de la guerra psicológica genera una violencia a veces muy difícil de detener por los mismos sectores que generan esa violencia, así como hay una intención a través de la guerra psicológica de generar respuestas derivadas de un cerebro primitivo que apareció en la evolución mucho antes de que apareciera el cerebro, que diferencia a nosotros, los humanos, de otros animales y de otros primates. Hoy vamos con las herramientas para combatir la guerra psicológica. Hoy vamos a defender la alegría. Como dijo Benedetti, Mario Benedetti, ¿quién no ha tenido poemas de Mario Benedetti cerca de sus afectos, cerca de sus sentimientos, cerca de sus alegrías y de sus tristezas? El viejo Benedetti escribió un bello poema que se llama Defensa de la Alegría, que contiene el espíritu completo de este programa. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y de la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero, ese es Mendoza, y del oportunista. Defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas, y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, ese es Mendoza también, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría. Con nosotros hubo un hombre, hay un hombre que defendió y que defiende la alegría. Hugo Chávez, mírenlo. Fíjate, yo de niño era, de mí decían la oligarquía, el mono mira cómo es, qué pena, con ese pelo malo, mira la verruga que tiene. ¿Tú sabes lo que dice aquí la oligarquía? Si tú quieres reírte, Cristina, tienes que buscar los chistes sobre Chávez. Son los de lo mejor que hay en este mundo. De lo mejor que hay, yo me río mucho. Tú sabes que dicen, no, Chávez se iba a operar la verruga. No, eso es una verruga, eso no es lunar. Verruga. Una verruga. Entonces dicen, no lo pudieron operar. ¿Por qué? Porque ese es el cerebro de él. ¿Qué te parece? El cerebro. Bueno, con cerebrito y todo tengo ya 10 años aquí. Y los que faltan. Un cerebrito aquí, ¿no? Fíjense todas las expresiones de desprecio que las oligarquías, que esos que cuando tuvieron el poder casi acaban con todo este suelo, con todo este cielo, con los habitantes de esta patria. Esos se atrevieron a llamar a Chávez bruto, macaco, simio. Y Chávez siempre tenía el humor y también tenía la respuesta que los dejaba en ridículos y que terminaba derrotándolos. De eso hablaremos en este espacio, La Política en el Diván. Si se quieren comunicar con nosotros,
La cuenta Twitter de este servidor Jorge Rodríguez es @JorgeRPSube. Por cierto, hay otro Jorge Rodríguez que escribe en Twitter y bueno, y los violentos y los amargados, como los llama Diosdado, me empiezan a insultar a mí. Mi cuenta es @JorgeRPSube. Insúltenme por allí. Y la otra cuenta de este programa es @PolíticaDiván. Ya regresamos a la política en el diván. El amor y la alegría son expresiones que se sitúan como la principal fuerza de energía que tiene el poder de mover todos los obstáculos para alcanzar la felicidad. La fuerza del amor es capaz de hacer vibrar cualquier acontecimiento que se nos presente. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el canto en el corazón. Venezuela, 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 te amo Venezuela con frenesí. Hugo Chávez, un hombre que más allá de su vida política y de sus ideales revolucionarios, era un ser humano que a través del amor hacia su pueblo logró consagrarse como el humanista más grande que ha concebido la historia de Venezuela. Su amor, su alegría y su felicidad se hizo verbo, afirmando siempre que con amor se paga. Es así como los venezolanos le retribuimos al líder eterno de la revolución bolivariana ser apasionado y entusiasta, despertando siempre emociones y desbordando una pasión incontenible por lo que se convirtió. Chávez, corazón del pueblo. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Que haya conocido la historia de Venezuela en los últimos 200 años. Un nombre que es repetido a lo largo de todo el orbe, de todo el planeta, para señalar, para acompañar a los pueblos que luchan por la libertad, a los pueblos que luchan por la solidaridad, a los pueblos que luchan por la soberanía. Es posible pensar que el arma, que la herramienta con la que Chávez se enfrentó a tanto odio, a tanta violencia, a tantos desmanes, a tantos comentarios racistas, a tantos comentarios fascistas, a tantas agresiones personales, fue precisamente la inconmensurable fuerza de su amor por el pueblo de Venezuela, por los pueblos del mundo, y el humor que siempre estaba allí. El humor y el amor siempre ha sido un tema de análisis por parte de los filósofos. Aristóteles, de una forma agria, rechazaba el humor como un sentimiento bajo, lo llamaba como un elemento feo. Platón igual expulsaba a los humoristas. Yo creo que tenía que ver más con rencillas personales entre pensadores, entre los creadores de comedias como Aristófanes. Y a lo largo de la historia, los filósofos han tratado de entender el humor. En estos momentos se tiene claro que hay una relación directa entre la salud mental, entre la salud física y las expresiones de buen humor. Cuando usted mueve esos 25 músculos de su cara para expresar una sonrisa, también está enviando mensajes para que se liberen unas sustancias llamadas endorfinas en su sistema nervioso central, para que también se liberen una sustancia llamada dopamina, que está relacionada con el placer, que está relacionada con el amor, que está relacionada con el afecto, para que se disminuyan unas sustancias llamadas catecolaminas, que son las sustancias que nosotros segregamos en un momento de alarma, en un momento de ansiedad, y es a la secreción de esa sustancia a donde apuntan las expresiones de guerra psicológica, de llevarnos al cerebro primitivo, de sumirnos en la tristeza y en la desesperanza. Freud, que nos ha acompañado en los anteriores programas, escribió, creo que fue en el año 1914, si la memoria no me falla, un libro medio malo,
realmente no comparable con sus libros, con libros maravillosos como El yo y el ello, o La interpretación de los sueños, o Más allá del principio del placer. El libro se llamaba El chiste y su relación con el inconsciente. Y a lo que me refiero es que Freud en ese libro intenta de una manera muy sesuda estudiar el humor y estudiar los chistes, y eso no es tan fácil. Es como tratar de explicar un chiste. Pero si recuerdan lo que veníamos conversando en el programa pasado acerca del aparato psíquico, el yo que se basa en el principio del placer, perdón, el ello que se basa en el principio del placer, el superyo que es la cultura, que es la represión, que es la contención, y el yo que es el que tiene que lidiar permanentemente con la realidad, lo que quiere decir Freud es que cada vez que uno cuenta un chiste, cada vez que uno tiene una expresión de humor, es el principio del placer el que intenta golpear al principio de realidad. Quizás eso explique por qué siempre en la funeraria, que siempre entraña una situación trágica, una situación triste, algún familiar que haya perdido la vida y que estemos velándolo, pues siempre hay alguien que cuente un chiste y de algún modo distiende el problema, distiende el momento y la situación. ¿Qué es lo que han intentado estos sectores violentos, los violentos, para decirlo en resumen? Pues generar una serie de situaciones que produzcan trastornos en el afecto de las personas, en el afecto de las venezolanas, en el afecto de los venezolanos. Y no han escatimado en guerras sucias, en mentiras, en patrañas mediáticas, en inventar cosas que después no pueden sostener porque en modo alguno tienen que ver con la realidad. Ellos han promovido situaciones dirigidas a los sectores opositores. Con los opositores, que haya mucho miedo, y luego vamos a hablar de eso, que haya mucha rabia, que haya odio. Y con los chavistas, que haya depresión, ansiedad, desesperanza. ¿Por qué? Porque saben que el arma con el que cuenta el chavismo, el arma con el que contamos aquellos que apuntamos a una forma de sociedad donde sea la solidaridad, la generosidad, la compasión, la que prele, es precisamente el humor y es precisamente el amor. Ahorita estoy quizás citando un libro maravilloso de Aquiles Nazoa que se llama Humor y Amor de Aquiles Nazoa. ¿Cuál es la intención? Pues que nos sumamos en la desesperanza, que nos sumamos en la tristeza, que nos sumamos en la depresión. Hay dos patologías que quisiera que revisáramos un poco acerca de esos diagnósticos. Son los llamados trastornos adaptativos. ¿Qué es un trastorno adaptativo? Es una persona como usted, señora, o como yo, o como cualquier amigo, que por una circunstancia de la vida, de la cotidianidad, empieza a tener afecciones en su sentido del humor. No es propiamente una depresión, pero usted se siente la mayor parte del tiempo triste, tiene cierta tendencia al llanto, tiene pensamientos pesimistas acerca de la vida. ¿Eso no le suena con todo este montaje, con todo este aparato de guerra psicológica que el enemigo, que los violentos han intentado sembrar, han intentado cultivar en la patria venezolana? Y hay otra forma de trastorno adaptativo, que es el trastorno adaptativo con ansiedad. Trastornos adaptativos con estado de ánimo deprimido o trastorno adaptativo con estado de ánimo ansioso. Los síntomas: nerviosismo, preocupación, sensación de temor porque va a perder o va a separarse de personas cercanas. Cuando usted revise todas las cuñas de los violentos, de estos candidatos comprados por Lorenzo Mendoza en las siguientes elecciones, todas están dirigidas a promover esto. No están dirigidas a pensar en una ley, no están dirigidas a pensar en una propuesta para la Asamblea Nacional. En modo alguno van a defender la soberanía de Venezuela. No lo hicieron cuando la agresión del infame decreto de Barack Hussein Obama. No dijeron nada cuando hubo una incursión grosera, obscena, de un avión militar norteamericano en cielo venezolano. No aprobaron las leyes para las pensiones de nuestros viejitos, de nuestras viejitas. No aprobaron los recursos para la gran misión Vivienda Venezuela. En su campaña, para que usted se olvide de que siempre votaron en su contra, van a tratar de que estos sean los estados de ánimo
queremos que se exalten, para que podamos ver cuál es la intencionalidad, qué es lo que ellos están tratando de provocar en usted, ánimo deprimido o ánimo ansioso. Y a veces el humor, que no es otra cosa que una expresión de placer, un acercamiento por una serie de mecanismos para que usted pueda sentirse con un mejor estado de ánimo, el humor disfraza expresiones de violencia. No hay humor cuando hay violencia, no hay humor cuando hay racismo, no hay humor cuando hay maltrato. Pero fíjense, como hemos visto, lo que algunos representantes de los violentos llaman caricatura. Mire, este es un señor que se llama Edo. Esto no es un humorista, esto es un violento. No tienes que cargar una pistola para ser un violento, no tienes que colocar una guaya para ser un violento. Son muy violentos los que hicieron eso durante la guarimba en el año 2014. Pero fíjense esto que hace este señor Edo. Aquí está un mapa de Venezuela, un mapa de la patria que nos pertenece a todas y a todos. Y dice, 92, citando a Chávez, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Y luego dibuja el aniquilamiento, la destrucción de Venezuela y dice 2013, pero seguimos empeñados en lograrlo. ¿A quién le da risa esto? No sé. ¿A quién le puede dar risa ver que se está destruyendo la fisonomía, los límites de la patria venezolana? Eso no es humor, eso es pura y simplemente violencia. ¿Quién iba a pensar que íbamos a extrañar al dueño del circo? Y coloca a una serie de payasos para referirse a nuestro presidente Hugo Chávez, a los chavistas, al presidente Nicolás Maduro, a aquellos que tenemos responsabilidades de acompañamiento del pueblo. Siguiente. Fíjense esto. Aquí está esta señora Raima, muy violenta, muy violenta, con el escudo de la República Bolivariana de Venezuela, aunque no, porque tiene el caballo volteado, como era el escudo de la Cuarta República. Y fíjense si se pudiera acercar un poquito a la cámara para ver la expresión de las personas que se encuentran aquí. Y esto intenta hacer humor, miren. Personas con los ojos desorbitados, que lo que expresan es rabia, que lo que expresan es ira, saqueando el escudo de la República Bolivariana de Venezuela. Si esto es humor, que alguien me diga la siguiente. La siguiente. Fíjense este, de Raima también. Nos prometieron casa y cumplieron. Fíjense esto, tratando a los seres humanos como si fueran perros. Así eran tratados, señora Raima, en la Cuarta República. Yo llegué a ver una especie de contenedores en Antímano, de 2 metros por 2 metros de metal, donde colocaron hace 35 años a los habitantes de allí, de la parroquia Antímano, y les dijeron, ya venimos para llevarlos a unos apartamentos dignos. Se olvidaron de ellos para siempre. Fue la Revolución Bolivariana quien los reivindicó y les construyó las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Pero para ellos, las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que vamos a terminar de construir 1 millón este año 2014, son perreras. Y los chavistas, porque aquí está el símbolo del Partido Socialista Unido de Venezuela, son tratados aquí como si fueran perros. Que no tienen nada de malo los perros, a veces son mucho más nobles, más afectuosos, más cariñosos que gente como esta señora Raima. Siguiente. Pero fíjense cómo sí puede ver expresiones de humor para la denuncia, expresiones de humor para señalar una situación particular. Aquí está el presidente Barack Hussein Obama. Esto se lo agradecemos, cortesía del Twitter de nuestro hermano Roberto Hernández Montoya. Y dice, ¿qué ocurriría si Obama fuera otro hombre negro en Ferguson? Y aquí están unos policías blancos golpeándole, diciendo, cállate la boca, nigger. Y aquí está Obama llevando leña. Siguiente. Culpar al gobierno, esta es la caricatura que sale cada día en el diario Ciudad Caracas. Culpar al gobierno por la escasez y el desabastecimiento es parecido a culpar a una mujer por haber sido violada, acusar a las víctimas. Es decir, los victimarios se disfrazan para que sean las víctimas las acusadas. La siguiente. Tremendo negocio.
Acaparo, especulo, humillo a la gente poniéndola a hacer cola, fomento el bachaqueo y los medios me ayudan echándole la culpa al gobierno para que voten por mis candidatos, por los candidatos de Lorenzo Mendoza, por los candidatos de Dollar Today, por los candidatos del bachaqueo. Los opositores radicales quieren matar a los chavistas, en cambio los moderados solos les deseamos la muerte. Dios nos guarde de estas expresiones de violencia. El que no haya derecha ni izquierda no significa que no haya arriba y abajo. Y una señora pobrecita le dice, ya me parecía a mí. Esto es unas expresiones de humor que pueden denunciar, que pueden señalar, pero que en modo alguno exaltan el odio. Esta está muy buena, ya que hemos citado tantas veces a Sigmund Freud y tenemos un diván en nuestro programa. Aquí hay un diván, está Santa Claus y dice, a veces creo que soy mis padres, doctor. Ya regresamos en la política en el diván. Es hora de contaros una historia breve de Estados Unidos de América. Hola, niños y niñas, ¿listos para empezar? Érase una vez en Europa unas personas llamadas peregrinos que tenían miedo de ser perseguidos. Y se embarcaron rumbo al nuevo mundo donde ya no volverían a pasar miedo nunca más. Estoy muy tranquilo. Sí, me siento más seguro. Pero cuando llegaron a tierra los recibieron los salvajes y se volvieron a asustar. Y los mataron a todos. Se podría pensar que cargarse a toda una raza de gente los calmaría, pero no. Luego empezaron a sentir miedo unos de otros. ¡Bruja! Entonces quemaron brujas. En 1775 empezaron a matar a los británicos para poder liberarse. Y salió bien, pero siguieron sin sentirse seguros. Y aprobaron una segunda enmienda según la cual todos los hombres blancos podían conservar su arma. Amo mi rifle, amo mi rifle. Lo que nos lleva a la genial idea de la esclavitud. Veréis, por aquel entonces los blancos también tenían miedo a trabajar. Así que fueron a África, secuestraron a miles de negros y les trajeron a América a trabajar muy duro sin ganar nada. Y no digo sin ganar nada como cuando dices... Trabajo en Walmart y no gano nada. Quiero decir $0. Nada. Cero. Hacerlo de esa manera convirtió a Estados Unidos en el país más rico del mundo. ¿Sirvió tener todo ese dinero para tranquilizar a los blancos? ¡Qué va! Aún tuvieron más miedo. Y eso porque tras 200 años de esclavitud la población negra superó a la blanca en muchas partes del sur. Ya os imaginaréis lo que vino después. Los esclavos empezaron a rebelarse y al viejo amo le cortaron la cabeza. Cuando los hombres blancos se enteraron de eso se pusieron a gritar: Quiero vivir, no me mates, oh gran hombre negro. En el momento crítico apareció Samuel Colt, quien en 1836 inventó la primera arma que se podía disparar una y otra vez sin tener que volver a cargarla. Y todos los blancos del sur gritaron: Pero ya era tarde. Poco después el norte ganó la guerra civil y los esclavos fueron libres. Sí, libres para cortarles la cabeza a todos los viejos amos. Entonces estos dijeron: ¡Vamos a morir! Los esclavos liberados no se vengaron. Solo querían vivir en paz. Pero los blancos no acabaron de creérselo y entonces fundaron el Ku Klux Klan. Y en 1871, el mismo año en el que el Klan se convirtió en una organización terrorista, también se fundó otro grupo, la Asociación Nacional del Rifle. Muy pronto los políticos aprobaron una de las primeras leyes sobre armas. Era ilegal que una persona negra poseyera un arma. Fue un gran año para América. El KKK y la ANR. Claro que no tenían nada que ver entre sí, solo fue una coincidencia. Un grupo apoyaba la posesión responsable de armas y el otro disparaba y linchaba a los negros. Y así siguieron las cosas hasta 1955, cuando una mujer negra infringió la ley negándose a viajar en la parte trasera de un autobús. Los blancos no podían creérselo. ¿Por qué no viaja detrás? ¿Qué está pasando? Y ahí se armó el gran follón. Todos los negros del país empezaron a reclamar sus derechos y a los blancos les entró el acojone total y gritaban: ¡Huid de aquí! ¡Huid de aquí! Y lo hicieron. Huyeron a las afueras donde todo era blanco, limpio y seguro. Compraron 250 millones de armas, pusieron cerrojos y alarmas en sus casas y barreras para entrar en sus barrios. Por fin estaban a salvo, protegidos y bien cobijados. Y todos vivieron felices y comieron perdices. Lo distinto los amenaza. El miedo a las poblaciones originarias del continente americano generó el más grande genocidio que haya conocido la historia de la humanidad. Se cuentan más de 500 millones aborígenes originarios que fueron asesinados desde el norte de América hasta el sur. Por el miedo al comunismo emprendieron la guerra de Vietnam. Por el miedo a los musulmanes y a lo que ellos llaman terrorismo invadieron Irak, invadieron
implantar aquí en Venezuela a través de sus acólitos, a través de sus expresiones, que son los representantes de la derecha venezolana. Sembrar en sus seguidores miedo y tratar de sembrar tristeza en la población mayoritaria, en la población patriota, en la población que cree en Chávez como un redentor. Por eso es que Capriles Radonsky dice este tipo de cosas. Pero ustedes saben perfectamente que ya el presidente Chávez no está. Nadie se los puede devolver. No necesitamos que nos devuelvan, Capriles, porque está aquí, mira, en millones de corazones, en millones de personas que fueron tocadas por la mirada de Chávez, por la mano que se extendió amiga, en las millones de personas que ahora pueden ver porque la Misión Milagro los operó, en los más de 3 millones de niños que recibieron su canaimita, en el millón de venezolanas y venezolanos que han recibido su vivienda, en aquellos que fueron levantados del olvido, de la ignominia y fueron regresados a la condición humana. Mira esto, Capriles, para que veas que no tenemos ninguna necesidad de que nos devuelvan a quien aquí vive. Solo el amor convierte. Bueno, me llamo Oliver, situación de calle, de tanta porquería y tantas cosas que yo me metía antes, quedé durmiendo en la indigencia, pues. Solo el amor. Hasta que mi comandante me rescató de las calles. Bueno, nunca esperé que mi comandante Chávez se bajara ahí como se bajó, me levantara, me abrazara, me diera ese chance, esa oportunidad, ese cariño, esa humildad tan bonita que fue lo que me hizo a mí levantarme para salir adelante. Que me dio a demostrar que uno sí se puede querer, que uno vale. Que no es como dicen que uno no vale nada, no, sí valemos. Sí valemos porque somos seres humanos. A mí lo que me importa fue que yo me pude recuperar fue habiendo revolución. Si no hubiera visto revolución, yo no hubiera salido adelante como estoy. Yo recuerdo como si fuera hoy, esa tarde lluviosa del mes de enero del año 2010. Acaba de ocurrir la más terrible tragedia natural que hubiera vivido la ciudad de Caracas y otras regiones del país en razón de las lluvias de septiembre, octubre, noviembre del año 2009. Y Chávez se multiplicó con el Tiuna, fue a Antímano, fue a Katia, estaba permanentemente recorriendo la ciudad. Ese día íbamos en el Tiuna con nuestro presidente Nicolás Maduro, estaba Elías Agua, estaba Farruco, estábamos algunos de las personas que trabajábamos de forma permanente con nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y allí vio a este hermano que se encontraba tirado en las calles, abandonado hasta por su familia, abandonado por él mismo. Incluso algunos nos acercamos a decirle al presidente Chávez que dejara que alguno de nosotros abordara la situación en la que él se encontraba. Y más bien Chávez nos dijo que nos apartáramos, que él tenía que hablar con ese hermano. Y lo rescató, y lo levantó, y lo regresó al mundo de los vivos. Esto es lo que no pueden entender aquellos que usan el odio, la violencia, la desesperanza como herramientas de acción política. Miren esto, aquí está Chávez riéndose de sí mismo, pero diciéndoles a ellos que riéndose de sí mismo se levanta como un hombre que es capaz de sonreír, que es capaz de tener humor. Y eso, además, se pega con el profundo amor que siente el pueblo de Venezuela por Hugo Chávez. Adelante. Partió. Tengo que pagar. Tengo que pagar. Y saben lo peor que nadie supo en ese momento, ahora lo digo y me río. Yo andaba con un cólico, compadre. Es decir, tenía diarrea y me
me volteaba para allá, me volteaba para acá, y aquel sudor, Dios mío, y la gente en cadena. Eso solo yo después dije, no, eso me pasa a mí nada más en este mundo. Yo no vi esa foto. Ahí está la foto. ¿Cómo aparece Obama ahí? Con los ojos cerrados. Como inspirado. Ah, pero es un piquito, ¿vale? Es un piquito. Yo también cerré los ojos. Obama, oye, ¿cómo lo ponen? ¿Te das cuenta, Obama? ¿Te das cuenta? Te lo dije, Obama, te lo dije. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con los zapatos viendo para atrás. Hay que felicitar al presidente de Estados Unidos por le quedan reflejos. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Águila no caza mosca, diputada. Lánzate, conde del Guácharo, otra vez, chico. Oye, lánzate, conde. Oye, conde, te lo digo desde el alma, chico. Nos hace falta el conde del Guácharo, chico. Lánzate, conde. ¿Qué se hizo el conde del Guácharo? Oye, para que le ponga picante a esto. Última hora con eventos en pleno desenvolvimiento. Lo que dijo José, a mí que me dejen al hijo de Vargallón. Me entristece a veces no volverte a ver. Y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos gigante, y miro adelante, mi comandante. La patria que tengo, la que tú me diste. Fue un hombre extraordinario, un hombre que nosotros a cada uno nos dio una enseñanza, nos enseñó a vivir con dignidad. Nos dijo, ustedes para mí son lo mejor. Hoy, mañana y siempre estaré eternamente agradecida por todas las cosas maravillosas que nos diste. Chávez el comandante, Chávez la vida, Chávez por siempre. Mil gracias, presidente, por su voluntad. Y siempre serás vencedor. Eres el vencedor de vencedores. Chávez alma, Chávez el cuerpo, la columna vertebral de este país, de esta revolución. Construir nuestra patria. Te amo, Chávez. Me subes en nubes, me cantas tus versos. Presidente, ¿cuánto te quiero? Él dio la vida por nosotros y amor con amor se paga. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, mi comandante. Solo el amor convierte en milagro el barro. Ya regresamos en la política en el diván con un invitado impresentable, Roberto Malaver. Y estoy convencido que nuestra victoria... Hay que taparse los ojos y cerrar los oídos. Abrazarlos con los brazos. Ya lleva 9 años en el poder, le quedan 5 años para 13. Con ese sistema inequitativo le vamos a dar una coñaza al chavismo el próximo 26 de septiembre. Hay gobiernos de derecha que pueden ser progresistas, retrógrados también. Ser moderado no significa ser firme. Usted es el que utiliza el lenguaje para encender el resentimiento social. Repito, nosotros aceptamos de muy buena gana que el megalómano de Miraflores se presente como candidato, porque consideramos que los venezolanos lo tienen identificados como una verdadera maldición.
políticos así, humoristas como Roberto Malaver, se van a quedar sin trabajo. Roberto, aun cuando es impresentable en muchos sectores de la sociedad venezolana, es lo suficientemente valiente para presentarse en televisión, a diferencia de los diputados, de los violentos, los diputados de la derecha, que decidieron esconderlo, porque eran impresentables también. Roberto, bienvenido a la política en el diván. No vamos a recurrir al diván el día de hoy, aunque probablemente necesitas tu dosis de caucho, como decían en el posgrado de psiquiatría. ¿Qué opinas tú del humor como arma política o del humor como herramienta humana? No, yo en principio quiero aprovechar, como él dice el lugar común, aprovechar la oportunidad que me dan. Yo estoy hoy contentísimo, estoy feliz porque el escritor que yo más admiro, que se llama Fernando del Paso, que es mexicano, ganó el premio Cervantes de literatura en España, y tú sabes que toda mi vida este ha sido mi libro. Lo sé muy bien, Palinuro de México. Palinuro de México, que ganó el premio Rómulo Gallegos. Y aquí, si usted quiere verdaderamente conocer del humor, léase este libro, que este libro es extraordinariamente maravilloso, y la imaginación, y el humor y el amor, porque es unos primos que se empatan, Estefanía y Palinuro, y viven unas cosas extraordinarias en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México. Y entonces Fernando del Paso ha hecho ese cuento y acaba de ganar ese premio, y yo estoy feliz. Ahora, y ahí está el libro, en su libro dicen en México que es el más importante, Noticias del Imperio, que es de Maximiliano y Carlota. Sabe que a Maximiliano lo fusilan y Carlota se vuelve loca, y hay un monólogo de Carlota extraordinario, la historia de todo lo que pasó en México en aquel periodo de 1862-64. Entonces, una vez hecho la cuña, ahora sí entro en el tema, ¿no? Lo que tú decías, Jorge, del humor. Yo en principio creo que el humor no es ningún arma, ¿no? No es ningún arma, porque si el humor se propone ser un arma, entonces no es humor. Pues fíjate, hay un libro que se llama El humorismo como arma político, que le hicieron una serie de caricaturistas en Nicaragua. Yo hablando con Cotepa Delgado, cuando hice la tesis de grado, él me decía que el humor no tumba gobierno. El humor uno lo hace para divertirse, es una respuesta personal, decía Cotepa, ¿no?, en esa entrevista. Y después yo me he puesto a pensar que es verdad. Es decir, los humoristas no se reúnen para caerle en cambote a nadie, ¿no? Que los humoristas tumben un gobierno, por ejemplo, ¿no? Tú digas, por ejemplo, que Aníbal Nazoa, Aquiles Nazoa, que hayan odiado a alguien, ¿no? Que hayan puesto bombas en el consulado de Colombia, como yo decía, uno no lo cree. ¿Por qué? Porque en principio ya tienen una cualidad extraordinaria que uno le conoce, que es expresarse durante mucho tiempo con imaginación, con talento, y es lo que hace falta, ¿no? Yo siempre he dicho que la mejor defensa es el conocimiento. Y hay gente que dice, fíjate que el humorismo todavía no lo han conceptualizado. Uno no sabe, nadie sabe qué es el humor. Sí, fíjate que Pío Baroja decía... Y producen risa las cosas que decía Aristóteles, lo que decía después Schopenhauer, lo que decía Nietzsche, era el único que se salva, porque Nietzsche reivindica el humor como una expresión excelsa del ser humano. Exacto, fíjate que Pío Baroja decía, sabemos tanto de la luna que está tan lejos y no sabemos nada del humorismo que está tan cerca. Y él tiene un libro que se llama La caverna del humor. Pío Baroja. ¿A qué atribuyes tú la pérdida del humor en estos sectores de la derecha recalcitrante? Porque incluso algunos de los que ellos llaman sus caricaturistas, hoy mostramos algunas cosas, y por cierto nos robamos algunos tweets de Roberto Hernández Montoya con unas caricaturas maravillosas, pero uno ve que son más bien una exaltación al odio, a la violencia, a la degradación del ser humano que una expresión humorística. No, pero es que ellos saben que tienen su público. Es decir, cuando ellos hacen una caricatura cargada con todo el odio del mundo, ellos saben que tienen un público al que tienen que darle argumentos, ¿no? Que no están solos, exacto. Ese público que yo estoy ahí, que le estoy cargando de odio, tengo que alimentarlo todos los días, porque si no se me va. Tengo que cuidarlo. Y cuidarlo es darle una caricatura diaria con todo el humor, con toda la rabia del mundo, para que él sienta que de este lado tiene un defensor. Entonces ellos tienen ahí su público y siempre sacan cosas lamentables que, como tú dices, es verdad, no puede haber humor porque no hay inteligencia. Alguien dijo por ahí que el humorismo es la expresión más alta de la inteligencia. Por eso yo creo que yo no entro en esa caricatura, porque yo... en esa categoría. En esa categoría, porque yo siempre he dicho que yo formo parte de los brutos, y los brutos somos mayoría. En cambio, el humorismo es una especie de privilegio. Un humorista es un privilegiado. ¿Por qué? Porque tiene talento, porque tiene conocimiento. Por ejemplo, Oscar Wilde, Bernard Shaw, esos tipos eran extraordinarios. Yo siempre cuento eso de Bernard Shaw y esa anécdota entre Winston Churchill y Bernard Shaw,
que para que tú veas, un tipo, el primer ministro, Winston Churchill, y un tipo que hace teatro. Y entonces aparece mucho en los libros que Bernard Shaw le mandó dos entradas. Aquí le envío 2 entradas para invitarlo a la premier de mi obra de teatro. Una para usted y otra para un amigo, si lo tiene. Y entonces Winston Churchill le respondió: lamento no poder ir a la premier de su obra. Iré a la segunda presentación, si la hay. Esa es una cosa inteligente. Pero Entonces, es distinto. ¿con quién puede uno competir ahí? Es decir, si uno se va a la oposición y dice, ¿dónde está ese diálogo inteligente? En ninguna parte. No está. No está. Es tu conclusión ahí no hay, lapidaria. Es lapidaria porque si uno hace el ejercicio, bueno, voy a saltar la talanquera, me voy para la oposición. ¿Con quién me siento? Ramos Alú. Con Ramos Alú se puede pasar un buen rato, pero más nada. Chugo Torrealba. Por favor. Freddy Guevara. No me echen más cartas, como dicen en Margarita, ¿no? No me echen más cartas. Porque indudablemente ahí no hay esa representación, esa categoría. ¿Tú crees que hay una crisis de inteligencia en la derecha venezolana? Sí, indudablemente. Sacando a Rosales. No, indudablemente que ahí hay una ahí acapararon la brutalidad, la acapararon toda, y porque es la manera de expresarse. Tú te das cuenta, esos videos que tú pasas, ¿cómo es posible? Mire, tú ves a Rosales y después tú no te explicas cómo Teodoro Pekov decía que ese era un candidatazo. Lo dijo varias veces y lo estuvo defendiendo. Y entonces, si hay alguien que está muy desprovisto del sentido del humor, siempre ha sido Teodoro Pekov. Exacto. Es decir, que no lo dijo como una guasa. Pero exacto, y es una persona que yo siento que es inteligente, ha escrito libros, tiene una serie de expresiones que ha dicho, una serie de frases, ¿no? Que por lo menos, por las frases lo recuerdan a uno, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Esas cosas que yo recuerdo que él dijo una vez en el Congreso: si lo que Ade dice de Copey es cierto y lo que Copey dice de Ade también es cierto, quiere decir entonces que los dos no tienen autoridad moral para gobernarnos a nosotros. Y era verdad. Así es. Pero fíjate, incluso en esos años, que fueron años muy oscuros de la vida de Venezuela, en los años 60, en los años 70, habían pensadores de derecha que reivindicaban, bueno, un cierto edificio de ideas, de pensamiento, Mariano Piconzala, o el mismo Augusto Mijares, Rómulo Betancourt, como tú dirías, escribió un libro, Venezuela, política y petróleo, los discursos de Jovito Villalba eran excepcionalmente buenos y trabajados. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para que sus padres fundadores hayan gestado eso que tú has llamado el acaparamiento de la brutalidad? No, yo creo, ahí hay que hacer una investigación, hay que hacer una tesis, hay que sentarse. Cosa que no harás tú, ¿verdad, Roberto? No, ¿cómo? Cosa que tú no harás. No, hay que sentarse, porque indudablemente lo que hay, no hay respuestas inteligentes, no hay argumentos. Hay, como te digo, hay rabia, hay insultos, hay odio, pero tú no encuentras un argumento donde uno apagarse. ¿Y qué hacer con eso? Bueno, lo que hay que hacer con eso es seguir divirtiéndose, ¿no? A costa de ello. Claro, porque hay una cosa también, que hay un humorismo involuntario, que eso no, es como el tipo que escribía en prosa y no lo sabía. Ellos están haciendo humor y no lo saben, ¿no? ¿Quién crees tú que es el mayor humorista involuntario? El mayor humorista involuntario de la política. No, tienes que decir uno. No, está Ismael García, que a mí me parece extraordinario cuando él cita a Easting, y además, y lo hacen sin ninguna pena. No asumen su ridículo. Lo hacen sin vergüenza. Sin vergüenza, exactamente. Bueno, como siempre, con nuestros invitados siempre quedan ganas de seguir conversando, pero el tiempo es fatal y tiene muy poco humor. Agradecemos a nuestro hermano Roberto Malaver por haber estado aquí y también nos unimos con él a la felicitación al premio más que merecido para Fernando del Paso, ese inmenso escritor de Palinuro de México que leí porque Roberto Malaver, con el chinche que lo caracteriza alrededor de Fernando del Paso, me obligó a leerlo. Ya regresamos en La Política en el Diván. Regresamos a La Política en el Diván y debo decir que es realmente maravillosa esa definición que hiciera Roberto Malaver al llamarlos humoristas involuntarios. Me quedé pensando quién podría ser el que se llevara el galardón como el principal humorista involuntario de la derecha venezolana. Necesitaríamos horas y horas de estudio y de transmisión de videos para identificar quién es. Este que les voy a mostrar ahorita no es un humorista involuntario. Es una persona muy violenta,
participó en la reunión llamada La Fiesta Mexicana, junto con Álvaro Uribe Vélez, con Otto Wright, con Loren Sales, y allí planearon todas las acciones de violencia que han enlutado tantos hogares venezolanos. Participaron en todas las acciones de la guarimba que promovieron y provocaron la muerte de 43 venezolanas y venezolanos. Una persona que ha hecho de la violencia su forma de hacer política y bueno, hizo un comentario acerca de este servidor. Vamos a ver lo que dijo. Hemos escuchado a Jorge Rodríguez hablando de unas cifras de 8 millones, 9 millones de personas contactadas y aseguradas. Uno ve en la calle un descontento. ¿Esas cifras de Jorge Rodríguez son reales o es una farsa? No, mira, yo creo que así como el psiquiatra chileno terminó, ¿no?, enfermo a pesar de mentalmente, pues, a pesar de ser un psiquiatra, pareciera que Jorge Rodríguez va por ese camino. Entonces, yo creo, yo no soy psicólogo, pues, pero de lo poco que puedo estudiar cuando estuve en la universidad sobre psicología y estas cosas, pareciera que eso es algo como esquizofrenia. Vuelvo a pasar, coordinador, por favor. Hemos escuchado a Jorge Rodríguez hablando de unas cifras de 8 millones, 9 millones de personas contactadas y aseguradas. Uno ve en la calle un descontento. ¿Esas cifras de Jorge Rodríguez son reales o es una farsa? No, mira, yo creo que... Páralo. Creo que la cosa fue más o menos así. En el lóbulo frontal, una neurona dijo, mira, te están haciendo una pregunta sobre algo que dijo Jorge Rodríguez en una rueda de prensa. No sé nada de lo que me estás hablando, hermano. ¿Y qué hago? Y se fue para el lóbulo occipital. Aquí está el área de Wernicke, que es el área del lenguaje. Y le preguntó la neurona del lóbulo frontal a la neurona del área de Wernicke, que es el área del lenguaje, y le preguntó, mira, ¿qué vamos a responder? ¿Qué tienes tú por allí? Y él dijo, tengo las siguientes palabras. Sin, por. ¿Y no tienes un sujeto, un verbo, un predicado? No, hermano, no tengo. Se regresó para el lóbulo frontal y el lóbulo frontal dijo, no me queda más remedio que pestañear. Dale. El psiquiatra chileno terminó, ¿no? Para ahí. El psiquiatra chileno terminó, no, eso es que el área de Wernicke le dijo, todavía no tengo nada, hermano, no tengo absolutamente nada, no tengo ninguna idea que construir para ti. Terminó, no. Siguiente, síguelo. Mentalmente, pues, a pesar de ser un psiquiatra, pareciera que Jorge Rodríguez va por ese camino. Entonces, yo creo, yo no soy psicólogo, pues, pero de lo poco que puedo estudiar cuando estuve en la universidad sobre psicología y estas cosas, pareciera que eso es algo como esquizofrenia. Estamos tras la búsqueda de las notas de psicología de Freddy Guevara. En cuanto las consigamos, se las vamos a mostrar aquí en La Política en el Diván. ¿Humorista involuntario? No, es una persona muy violenta. En estos días, exactamente a las 12 de la noche del día de hoy, se inicia una nueva batalla electoral. Una batalla que nos va a conducir a la elección a 114 elecciones, a la elección de 87 circuitos electorales, de 24 listas electorales y a la elección de 3 diputados indígenas. El enemigo, con las armas que siempre tiene, viene con su odio, viene con su violencia. Ya Lorenzo Mendoza nos explicó que él estaba en guerra contra el pueblo de Venezuela. Sus candidatos comprados también están en guerra contra el pueblo de Venezuela. Ya empezaron a inventar todas las patrañas, todas las mentiras, van a recurrir a la guerra sucia, van a recurrir a los grandes medios, a las grandes corporaciones mediáticas internacionales. Nosotros, como siempre y como haremos siempre, tenemos a Chávez para responderle. Adelante. Esta burguesía, la burguesía apátrida, no significa todos los sectores de la oposición, no. Más bien, yo le hago un llamado a los sectores racionales de la oposición, que no se dejen llevar de nuevo por la vía incendiaria. Ellos están diciendo ya que bueno, que si no ganan es porque yo hice fraude. Ese es parte del plan de la violencia, ¿ves? No, ganó la oposición
El tirano no reconoce, ya me imagino a CNN y los canales mundiales, ya me imagino a Naciones Unidas y otros países exigiendo que Chávez reconozca. Y estos aquí desatando violencia, buscando sangre, que Dios nos libre, para después echarme a mí la culpa. Chávez, asesino. Naciones Unidas, intervención. Ese plan lo están haciendo aquí y en varias partes del mundo. Ese plan también tenemos nosotros que derrotarlo y lo vamos a neutralizar. Lo vamos a neutralizar, los vamos a derrotar con las armas de la verdad, con las armas del amor, con las armas de la solidaridad. Enfrentar los problemas, no negarnos a la existencia de los problemas. También identificar a quienes los causan, identificar a quienes acaparan, a quienes especulan, a quienes manipulan con nuestro sistema financiero, a quienes como Lorenzo Mendoza recibieron miles de millones de dólares y ahora dicen que están en guerra contra el pueblo de Venezuela. Nosotros también estamos en guerra contra ti, Lorenzo Mendoza. Todo el pueblo, con las armas del amor, de la solidaridad, con Chávez por delante, te va a derrotar a ti y a tus candidatos comprados. Aquí tenemos algunos de los tweets que hemos recibido el día de hoy. @AnaG Piso Nieves, excelente programa, camarada, viendo la política desde lo más profundo, la mente y el cerebro. Gracias. @Casadiego Mirella, todo el miedo que genera la derecha maltrecha afecta a sus seguidores porque los chavistas somos como cuero seco, no volverán. Gracias. @Lubrasca17, somos más alegres desde que Chávez nos devolvió la dignidad como pueblo. Eso les molesta mucho a la oposición porque son amargados. Este es un resumen del programa de hoy. Siguiente. @CefoSaludK. Los hechos y la situación del país nos deja sin argumentos alegres para convencer a nuestros hermanos en una cola violenta por comida. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Esta revolución tiene mucho por qué defenderla. ¿Tenemos problemas? ¿Tenemos dificultades? ¿Hemos cometido errores? Sí. Pero lo otro sería regresar a la ignominia, regresar a los niños sin escuela, regresar a los niños con hambre, regresar a la mortalidad infantil de 2 cifras, regresar a la indignidad, regresar al abandono. Nosotros vamos con alegría a enfrentar los problemas y a derrotarlos. Somos un pueblo valiente. Miren esto, que es nuestra pieza de campaña. Y nos despedimos hasta el próximo jueves a las 10 de la noche en La Política en el Diván. Los quiero. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos. Soy Venezuela, la tierra de Bolívar, de gente noble.